Buenos días una vez más a todos nuestros amigos y amigas para este encuentro semanal sobre la tradición benedictina en diálogo con el mundo de hoy. Esta va a ser la última reflexión de la serie, porque bueno, hay que pasar también a otros temas que son importantes en adelante. Evidentemente, cuando les propongo pistas de la tradición benedictina para dialogar con la realidad que vivimos, no pretendo de ninguna manera que la modalidad de vida, la forma de vida que ha tomado nuestra tradición en los monasterios sea aplicable tal cual en cualquier contexto y en cualquier estilo de vida que sea de ustedes. No tengo ninguna pretensión de este tipo, sino más bien desentrañar las grandes intuiciones de la sabiduría benedictina para que las podamos como recrear, reinventar, nos podamos dejar interrogar por esta sabiduría, pero hay que reinventarla en los contextos en los cuales se encuentra. Pero entonces voy a terminar esta serie con esta séptima meditación y me voy a dedicar a la palabra. También creo que en nuestra sociedad postmoderna hay una grave crisis, una más de la serie de crisis que atravesamos, pero seguramente que hay un problema grave de la palabra, de las palabras entre nosotros en el mundo de hoy. Ya no sabemos hablar. En la tradición aymara, cuando un joven omite de saludar a un adulto con quien se está cruzando en la calle, por ejemplo, el adulto le dice: serás un perro que no sabes hablar. Podríamos en muchos casos preguntarnos si no hemos perdido el arte de hablarnos los unos a los otros. Y entonces voy a poner como título a mi meditación: vivir en y desde la palabra, y voy a poner una P grande a palabra, mayúscula, con mayúscula. Vivir en y desde la palabra. Como es mi costumbre, primero trato de plantear la pregunta en el contexto actual en el cual estamos sumergidos. ¿Cómo va la relación entre palabra y mascarilla en el tiempo de la pandemia? Antes de que nos impusieran la mascarilla un poco en todos los casos y espacios, ya podíamos constatar lo que llamaría una cacofonía, entre comillas, de las palabras en la civilización postmoderna. Estamos como bombardeados 24 horas prácticamente, porque nos persiguen incluso en los sueños. Estamos bombardeados con palabras que nos vienen de todas partes, con música o sin música, enteras o en parte. Vamos a retomar esto, pero que nos impiden en el fondo hablar. Tantas palabras que nos bombardean y nos impiden, y creo que es su objetivo, consciente o inconsciente, impedirnos hablar. ¿Y por qué nos impiden hablar? Porque nos ponen en la imposibilidad de escuchar. Lo propio de la cacofonía es que el ruido, la palabra, el sonido viene de tantos lugares diversos que ni siquiera lo podemos escuchar ni ubicar. Y si no podemos escuchar, tampoco podemos escucharnos a nosotros por este ruido infernal permanente. Nos es imposible escucharnos y hasta nos da miedo escucharnos a nosotros mismos. Y por supuesto, imposible ser escuchado. Podríamos hablar en esta cacofonía de las palabras de una orfandad del hablante, orfandad del emisor,
como se dice en teoría de la comunicación, por ejemplo, en la combi, ¿no? Cómo poder hacerse escuchar, ¿no? Orfandad del emisor, pero también orfandad del receptor. Somos incapaces de procesar las palabras múltiples y ruidosas que nos vienen de todas partes. Además, vuelvo de nuevo al espacio digital con todas sus variantes. Creo que lo digital está operando sutilmente, sin que nos demos cuenta, lo que llamaría una cirugía drástica de la palabra. Una cirugía drástica de la palabra. Creo que el WhatsApp es como un símbolo de esto, un prototipo. Cuando empecé, no hace tanto tiempo, a manejar el WhatsApp, me daba mucha cólera que la maquinita me imponía en las palabras, ¿no? Me sugería, bueno, empezaba un mensajito, inmediatamente la máquina te propone una continuidad o una solución que no tiene quizás nada que ver con lo que tú quieres decir, y finalmente hoy día, después de algunos años de manejo, caigo en la trampa que ya no soy yo quien hablo, sino la maquinita, ¿no? Y en la manera de escribir los mensajes, que sea en cualquier idioma, es el mismo fenómeno. Ya no se escriben las palabras, sino se refieren a los sonidos, con la I, X, con la Q, ya no se escribe. Por lo tanto, el mensaje ya no es un mensaje, sino es un código. Se transforma en código, la palabra es como un código, ¿ya? Podríamos hablar entonces de la cirugía WhatsApp de la palabra, que nos dispensa hablar, pero nos impone una cierta palabra que no viene de ningún otro lugar que de la maquinita, de los algoritmos. Y ahora hablar de la mascarilla. ¿Cómo vamos a hacer para hablar de otra manera con esta mascarilla, con una palabra truncada, realmente truncada, y una palabra que además se vuelve peligrosa? El hecho de hablar es casi el riesgo del contagio, ¿ya? Me amenaza tu palabra. Ponte una mascarilla porque tu palabra me va a contagiar, ¿ya? Entonces, ¿qué drama de esta orfandad del emisor, del receptor en la cacofonía de las palabras? Qué injusticia, qué indignación de que operen esta cirugía drástica a lo WhatsApp y que mi palabra se vuelva un peligro para el otro. En todo este micmac, ¿no? En todo ese zafarrancho de las palabras, creo que el verdadero problema, por lo menos desde la perspectiva benedictina, es la fuente de la palabra y de las palabras. ¿De dónde vienen las palabras? ¿Vienen de la maquinita? ¿Vienen del altoparlante de la combi? ¿Viene detrás de una mascarilla o viene de otro lugar? ¿Cuál es la fuente de la palabra? En francés hay dos expresiones diferentes para hablar de la palabra mayúscula y las palabritas o las palabrotas que intercambiamos constantemente. En francés se dice la parole, ese es lo mayúsculo, y le mot, esas son las palabritas, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a la fuente de la parole, de la palabra mayúscula? Pues rumiando una palabra silenciosa, escuchando la soledad de la palabra en nuestro propio corazón. Y entonces esto me lleva a entrar en el misterio de la palabra en la vida benedictina, en la tradición benedictina. Nosotros tenemos un nombre latino para esto, que se llama la lectio divina, la lectura divina, ¿no? También otras tradiciones como los dominicos, por ejemplo, han desarrollado mucho
esta sabiduría de la lección divina. Se trata de vivir la palabra. La lección divina es un arte de vivir desde la palabra. Y nosotros los monjes hablamos de rumiar la palabra. Entonces voy a mirar un poco esta vaca benedictina. ¿Cómo es esto? Aprender a rumiar la vida, a rumiar la palabra que es vida dentro de nosotros. Sí, me atrevería a decir que somos vacas, ¿no? Es decir, que el fundamento, la fundación de nuestra vida es la rumiación permanente, silenciosa, solitaria o comunitaria, depende de los momentos, una rumiación orante de la palabra mayúscula, ¿no? De la parole. Claro que esta palabra mayúscula, la que va sosteniendo la jornada benedictina, es la escritura, es la Biblia. Voy a volver ahorita al sentido de la escritura en la rumiación. ¿Por qué? Porque la escritura es la materia prima de nuestra rumiación espiritual. Pero no es la única palabra que rumiamos, ¿no? Yo creo que es la palabra madre, que es la escritura. Pero desde esa palabra madre hay toda una floración, un florecimiento de la palabra mayúscula en su diversidad. Para ser rumiante, hay que practicar el silencio, la soledad y la escucha. Silencio, soledad y escucha son el crisol de la palabra benedictina. Ninguna verdadera palabra puede brotar de otra fuente que no sea el silencio, la soledad y la escucha. Y es lo contrario de la combi. De la combi. No hay soledad, no hay posibilidad de escuchar, no hay silencio. Entonces, imposibilidad de llegar a la fuente verdadera de la palabra mayúscula y no de las palabritas o palabrotas. La palabra clave, justamente el verbo clave de la regla de San Benito es escuchar. Escucha. La primera palabra del prólogo de la regla es escucha, hijo. Y creo que es eso lo que hace falta en la civilización. La posibilidad de la escucha es lo que hace falta en la civilización postmoderna. Me acuerdo de una figurita de San Benito que me gustaba mucho, donde se lo veía poniendo la mano en el oído, la oreja, y tenía una orejota inmensa. Y eso es como la imagen del benedictino. Escucha, hijo. Escucha, hija. Escucha la vida. Escucha tu corazón. Donde mora Dios, donde está Dios, la morada que hizo en medio de nosotros, ¿no? Puso su morada en medio de nosotros, nos dice San Juan. Escucha la vida que es Dios, escucha tu corazón donde está escondido Dios, escucha el otro, al otro, donde también está el silencio de Dios. Escuchar la palabra del otro, y vuelvo entonces al lugar de la Biblia. Les decía que la Biblia es como la matriz de toda palabra verdadera, de toda palabra mayúscula. Yo creo que la Biblia para nosotros en nuestra tradición es como la caja de resonancia de toda palabra humana y de toda palabra divina. Y en la Biblia lo que vamos escuchando es la aventura de un pueblo. Lo hemos visto a propósito de los Salmos, por ejemplo. Lo que escuchamos es el latido del corazón de un pueblo, con sus pecados, con sus metidas de pata, con sus intuiciones geniales, con su coraje, con sus divisiones. Escuchar como si la Biblia fuera el grito de toda la humanidad en todo tiempo. Y en este grito es que escuchamos el murmullo
de Dios, como Elías en el monte Horeb, ¿no? Que escuchaba el murmullo de Dios, escondido, entretejido en el grito del pueblo, de los pueblos de la humanidad. Pero desde esa caja de resonancia, lo que aprendemos a escuchar es todo, la vida, escuchar al hermano, a la hermana, al huésped, al pobre, al que sufre, escuchar tu propio sufrimiento o tu propia alegría. Quiero distinguir el verbo escuchar del verbo oír. Nosotros oímos un montón de cosas y no escuchamos nada. El síndrome de la combi, por ejemplo, ¿ya? Es oímos la cacofonía que nos viene de todas partes, pero no escuchamos absolutamente nada. En cambio, escuchar es puntualizar, ¿no? Es focalizar la atención del corazón, de la mente, del espíritu sobre un punto. Y tú vas acompañando ese punto. Y puede ser que en ese punto esté toda la orquestación, ¿no? Toda la orquesta del dolor, la orquesta de la alegría, la orquesta del coraje, lo que acabo de decir. Pero tú escuchas, tú te focalizas en un itinerario, en una voz. Como decía Juan Bautista, ¿no? Él es la palabra, yo soy la voz. Y como escuchamos una voz que nos conduce a la palabra, sin dejar de oír y de disfrutar de toda la orquesta. Pero hay un solista, que es el violín, que es el piano, que es el oboe, que es la voz de Dios, de Moisés, de Abraham, de Jesús, ¿no? Escuchar más allá de oír. Y quizás por eso hay que apagar el ruido de la cacofonía para poder escuchar con atención el otro. El otro, este solista de la orquesta, este violín, este piano, el otro es la fuente de la palabra. Él es la fuente de mi palabra. Y hay un gran otro que gime, como dice San Pablo, dentro de mí. El otro es fuente de mi palabra. Y entonces para nosotros, los benedictinos, la vida se vuelve lección divina. Y ahí entran los elementos de lo que mi antiguo prior, el padre Bernardo de Gerardon, que en paz descanse, un hombre maravilloso, intuyó como la antropología fundante de la Biblia. Dice que la Biblia tiene una doble antropología, una antropología de interiorización y una antropología de salida, ¿no? Hacia afuera. Y entonces, primero mira lo que llama tres ventanas, o lo que llamaría yo tres ventanas, cómo el mundo entra en el corazón del orante, del benedictino, a través de tres ventanas. Estas ventanas son los ojos, esa es la vida contemplativa, ¿no? Cuando me levanto y que veo la primera estrella, o la última más bien, ¿no? de la noche, o cuando al final del laudes aparece el amanecer tan diferentes cada día, esa es la primera ventana contemplativa, son los ojos que abren la ventana al corazón, ¿no? Hay otra ventana tan importante para la regla de San Benito como los ojos, quizás más, incluso es lo que acabo de decir, ¿no? La oreja de San Benito, es el oído, la ventana de la escucha. Estamos acogiendo una palabra, la palabra de la escritura, de los salmos, de la tradición, de los padres de la iglesia, etc. Y estas dos ventanas desembocan juntas, la contemplación y la escucha, en el corazón. En el corazón todo habla. Lo que veo, lo que escucha, todo habla de Dios, o Dios habla en todo
habla del ser humano, de nuestra historia, de nuestra aventura. Podríamos decir que a través de estas ventanas se va creando una Biblia de la creación. La creación se vuelve Biblia. La relación, ese es escuchar, ¿no? La relación se vuelve Biblia. Y la historia nuestra pequeña historia, se vuelve también Biblia. Pero de esta entrada, la interiorización de la lección divina, ¿ya?, a través de los ojos y de los oídos y de la inteligencia, habría que añadir la inteligencia, ¿no?, la cabeza, que va todo hacia el corazón. Para la Biblia el corazón es el lugar de la decisión, de la convicción, no tanto de los sentimientos, sino de la convicción. Los sentimientos están más en las entrañas, en la Biblia, ¿no? El corazón es el lugar de la convicción y la decisión. Y entonces este corazón va abriendo puertas, y las puertas hacia el mundo. La primera puerta son las manos. Las manos es la acción, ¿no? Es la puerta de la acción, ¿no? Estas ventanas del alma abren puertas del ser, ¿no?, al mundo. Las manos para la acción, los pies para la relación, los pies para ir al encuentro, la boca para el compromiso. La boca para la Biblia es el lugar de la profesión de fe, de convicción, de compromiso. Aquí en el mundo andino también, ¿no? Lo que está escrito no tiene ningún valor en el mundo andino. Lo que tiene valor es lo que dijiste en público. Entonces, en el discurso aymara, por ejemplo, cada rato el emisor dice, y yo lo escuché. Y hay una pequeña fórmula, sasa, ¿no?, en aymara, que quiere decir, se escuchó, quiere decir, es seguro. Todo lo contrario de la cultura europea, occidental, que bueno, las palabras son vientos, es lo escrito que vale. No. Lo que vale es el compromiso público de la boca. Entonces, estas 3 ventanas que desembocan en el corazón, o 4 ventanas, no, 3 ventanas, sí, los oídos, los ojos y la mente, que desembocan en el corazón, y el corazón abre las puertas de las manos, de los pies y de la boca para el compromiso con el mundo. Y entonces, para la tradición nuestra, el mundo es interior y la vida interior es el motor del mundo. El mundo es interior es el título de un poemario muy bello de un autor francés, Pierre Emmanuel. El mundo es interior, ese es típicamente benedictino. Y la vida interior es el verdadero motor de tu relación con el mundo. Y en ese sentido, como dice Carlos Mesters, un teólogo holandés y brasilero a la vez, hay que tener siempre los 2 libros. La lección divina se hace siempre con 2 libros en diálogo. La escritura, el libro de la Biblia, como aventura humano-divina de un pueblo, lo que decía, ¿no?, el grito de toda la humanidad, ahí, fundamento. Pero hay una segunda Biblia en elaboración, ¿no? ¿Se acuerdan del final del Evangelio de Juan, cuando dice el autor, como conclusión, si se escribiera todo lo que ha hecho Jesús, el mundo entero no bastaría para contener todos los libros? Y yo creo que entonces todavía Jesús sigue escribiendo libros en nuestra propia historia. Está entonces la historia nuestra de hoy como un libro en proceso de redacción, no está terminado, está en proceso de redacción. Y esta historia nuestra, libro en proceso de redacción, y el libro escrito de la caminata y la aventura del pueblo de Dios, van dialogando constantemente, y es ese diálogo que hace que nuestro compromiso hoy sea un compromiso de sabiduría. Concluyo, si
Comprenderán que para mí, y supongo que para los que me escuchan también, se trata de recuperar la palabra mayúscula, la parole, en este tiempo de pandemia, y que quizás el confinamiento es oportunidad de devolver la palabra a su fuente, ese lugar de rumiación. Urgente para todos nosotros recuperar la fuente de la palabra, es decir, el silencio en la soledad. Creo que el tiempo es propicio para esto. Aprender a callar. Callar el ruido verbomotor del mundo de hoy, pero también el ruido verbomotor que producimos nosotros mismos, ¿no? Tendríamos que seleccionar, ¿no? Un poco como en el mes de agosto, yo este año no he visto, pero las señoras sacuden, ¿no? El grano para que el polvo caiga en el viento y se quede solamente el grano. Ese es cernir. Normalmente el mes de agosto con el viento tendría que cernir, ¿ya? Pues yo creo que podríamos aprender a cernir lo que es palabrota, palabritas, relleno, cosas que producimos maquinalmente, ¿no? Es de nuevo, ¿no? A lo WhatsApp en nuestra propia boca y que no son palabras, parole, mayúsculas, para poder volver adentro y escuchar a Dios, escuchar a uno mismo, a escuchar al otro, escuchar al mundo por dentro. Y la Biblia rumiada, compartida, puede ser, y lo es seguramente, una fuente alimenticia y fecunda, como volver a aprender a escuchar desde el alma, desde un alma poeta, el drama del mundo. Y les invito, y eso va a ser mi conclusión, mi última palabrita, a dar la palabra. Primero, dar la palabra al otro, ¿no? Muy difícilmente damos la palabra, ocupamos, confiscamos la palabra. Entonces, reaprender a dar la palabra al otro. ¿No? Entre otros, los adultos, los papás, a los hijos. ¿No? Dar la palabra a los jóvenes. Tomar la palabra. Tener la valentía de tomar la palabra y no de quedarse callado por sumisión, por miedo, por inseguridad. Es una invitación especialmente a las mujeres en nuestras culturas patriarcales. Coraje de tomar la palabra y finalmente, quizás lo más difícil, como en el mundo aymara, dar su palabra, es decir, comprometer su palabra. Dios comprometió su palabra encarnándola en Jesús, ¿no? ¿Cómo podemos reaprender a dar nuestra palabra? Bien, con esto termino por lo menos en esta etapa las reflexiones a partir de la tradición benedictina. Me di cuenta que tanto en la primera parte, ¿no? Cuando propuse de releer la crisis que vivíamos desde la fe, como en esta serie sobre la regla de San Benito, la sabiduría benedictina, nos poníamos a nosotros como las recetas, ¿no? La fe da una respuesta, la tradición benedictina propone pistas, pero a medida que la crisis se prolonga, por lo menos en América Latina, me invade otro tipo de cuestionamiento. No estoy seguro que tengamos la respuesta para todo, y más bien estoy seguro de lo contrario, ¿ya? Y entonces, a partir de la próxima semana, les voy a proponer una nueva serie, que tampoco sé cuántas charlas van a ser, sobre, el título de la serie va a ser La fe en el banquillo de la crisis global. Cómo nuestra fe está puesta en tela de juicio, no siempre para resolver, acompañar, sí, está muy bien, pero también nuestra fe en este momento está en el banquillo de la crisis global y entonces voy a trabajar una serie de cosas que creemos, ¿no? En nuestro credo, qué cosa creemos y cómo la crisis nos obliga
a volver y a cuestionar incluso nuestra manera de vivir la fe.